Hola nuevamente. Arrancamos la parte 2 de la unidad 1. Si no recuerdan lo trabajado en la parte 1, por favor, revean los dos videos de la parte 1 antes de seguir mirando este video. Muy bien, en el video anterior terminamos analizando que los adjetivos y los sustantivos aparecen adelante del sustantivo principal o núcleo de la frase, modificándolos. Vamos a seguir viendo ahora otros tipos de premodificadores. Recuerden que cuando yo digo premodificador, me refiero a las palabras que están apareciendo antes del sustantivo principal de la frase. Muy bien, además de los adjetivos y los sustantivos, hay otro grupo de premodificadores que pertenecen a categorías cerradas, es decir, son esos y nada más que esos. ¿A qué me refiero con que pertenecen a categorías cerradas? Que son solamente los que vamos a ver ahora. Los podemos estudiar, los podemos armar en tarjetitas y tener para mirar. No hay otros. Por ejemplo, los artículos. Los artículos en inglés son solamente dos. Está el artículo determinante o definido, también se lo conoce así, y el artículo indeterminante o artículo indefinido. Y no hay otros artículos, son estos dos. Quiere decir que yo los estudio, me los escribo en una tarjetita para recordarlos y no tengo que buscar otros, no va a haber otros artículos, son estos. Muy bien, empecemos por el artículo determinante. En inglés es la palabrita the. Esa palabrita es tanto singular como plural y también masculino y femenino. En castellano nosotros tenemos el, la, las y los. Son 4 los artículos determinantes, pero en inglés la misma palabra sirve para los 4 usos. Por ejemplo, miren la frase que tengo acá. Acá tengo the book. Esta es una frase sustantiva. ¿Cuál sería el núcleo? ¿Lo recuerdan del video anterior? La última palabra, en este caso book. ¿Y qué es la otra palabra? The. Está antes del sustantivo núcleo. Es un premodificador. ¿Y qué tipo de premodificador es? Ahora recién lo vimos. Es un artículo. Entonces me queda la frase the book. La traducción sería el libro. Miren la que sigue, the libraries. Libraries es una palabra falso amigo. ¿Se acuerdan de los falsos amigos? Se parece a librería, ¿no? Pero lamentablemente no significa eso. Significa biblioteca. Y además acá está en plural. Entonces, the libraries, las bibliotecas. El siguiente ejemplo, the librarian. Librarian con esa terminación an significa bibliotecario. Entonces, the librarian, el bibliotecario. Y por último, the anatomy books. Miren esta frase, tiene 3 palabras, the anatomy books. ¿Cuál es el núcleo, el sustantivo núcleo? Siempre aplicamos la misma regla. Books, la última palabra de la frase. ¿Qué son estas dos palabras que están antes? Son los premodificadores. ¿Qué tipo de premodificadores son? En el caso de the es el artículo determinante y anatomy es un sustantivo. ¿Cómo se traduce esta frase? ¿Recuerdan lo que dijimos en el video anterior? Debo empezar por la última palabra, books. Entonces, estoy hablando de los libros de anatomía. Los libros de anatomía. Fíjense que para la traducción le tuve que agregar en español la palabra de, que en inglés no está en ningún lado, pero en español sí o sí la tenemos que agregar para que la traducción suene natural, suene bien. Entonces la traducción es los libros de anatomía.
¿Se entendió el artículo determinante? THD. El otro artículo que existe en inglés es el artículo indeterminante, que se va a traducir como un o una. En este caso es siempre singular, no hay para plural, pero puede ser masculino y femenino. Y van a ver que tenemos dos posibilidades en inglés. Ojo, no es que una es masculino y el otro femenino. No, 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 no. Ambas sirven tanto para masculino como femenino. La diferencia es la palabra que sigue. Si la palabra que sigue empieza con una consonante, en inglés se va a usar a. Por ejemplo, a book, un libro. Pero si la palabra que sigue empieza con vocal, entonces ustedes van a haber escrito an. Ok, miren los ejemplos. Acá tenemos uno de cada uno. Esta frase es a school library. En esta frase, ¿cuál es el núcleo? Siempre aplicamos la misma regla. La última palabra, library. ¿Qué son las dos palabras que están antes? Son premodificadores de ese sustantivo, library. School es un sustantivo también y a es el artículo indeterminante. ¿Cómo traducimos la frase? Digo el artículo y me voy para atrás. Una biblioteca, recuerdan, library es un falso amigo, no significa librería, significa biblioteca. Una biblioteca, ¿de qué tipo? Voy a esta palabra que era el premodificador. School es escuela, entonces esto es una biblioteca escolar. No es una biblioteca universitaria ni una biblioteca especializada, es una biblioteca escolar. Y ahora voy a an old book. ¿Ven lo que yo decía? ¿Por qué está an? Porque la palabra que sigue empieza con la O, una vocal. An old book. Book es el sustantivo núcleo de la frase. Old es un premodificador y es un adjetivo. An es el artículo indeterminante. Traducción de la frase: un libro viejo. O podemos decir también un libro antiguo. Muy bien, antes de seguir avanzando con el siguiente tipo de premodificador, vamos a explicar algo que pasa con los artículos en inglés. Cuando se habla de una categoría en general, en inglés no se antepone un artículo al sustantivo. Por ejemplo, miren esta tapa. El libro en inglés se llama Primates and Cetaceans. Pero cuando yo lo quiera traducir, le voy a tener que agregar un artículo. En español, tal vez es más común decir los primates y los cetáceos. En inglés no va a estar. Muy bien, avanzamos. El siguiente tipo de premodificador son los adjetivos posesivos. Los adjetivos posesivos son unas palabritas que me indican de quién es algo, indican pertenencia, posesión. También son estas que están en esta tablita, no hay otras. Tenemos la palabra my, que se traduce como mi, your, tú o tus, his, her, its, su o sus, y en plural, our, nuestro, nuestra, nuestras, nuestros, your, tú y tus, su y sus también podría ser, y their, su o sus. Estas palabritas también las voy a ver antes de los sustantivos. Miren aquí los ejemplos. Your new history book. Your es tú. ¿De qué estoy hablando acá? Siempre para responder eso me fijo en la última palabra. Book, libro. Tu libro de historia nuevo. Tu libro de historia nuevo. Si esta frase yo la tengo que analizar, book es el núcleo porque es la última palabra. History, new y your, las tres son premodificadores. History es un sustantivo. New, un adjetivo. Your, un adjetivo posesivo. Vamos al siguiente ejemplo. Her school library. ¿Cuál es el núcleo? La última palabra, library. Las dos palabras anteriores son los premodificadores.
¿Qué tipo de premodificadores son? School es un sustantivo y her un adjetivo posesivo. Traducción de esta frase: su biblioteca escolar. Her school library, su biblioteca escolar. Pasemos a la siguiente clase de premodificadores. Son los adjetivos demostrativos. En este caso son 4 palabritas. Tenemos en singular y en plural, y además tenemos 2 que señalan algo que está cerca de nosotros que estamos hablando y 2 que señalan algo que está lejos. ¿Cuáles son los singulares? This y that. This se traduce como este o esta. Si yo digo this book, este libro. That book, ese libro. Y en plural tenemos these y those. These se traduce como estos o estas. Y those se traduce como aquellos o aquellas. Muy bien, pasen al siguiente video para terminar la parte 2 de esta unidad.